Deuteronomio 29:9. Ok. Esperemos que lo leo siempre en mi celular y estaba prendiéndose, entonces está un poquito lento. Ok, dice así, el versículo 9. Guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Y ahora yo le invito a que vaya ahí al versículo 18 y dice: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Amén. Bueno, yo le invito a que tome asiento. Vamos a ponerle este celular en silencio para que podamos hacer las cosas bien. Bueno, iglesia, yo quiero comenzar esta enseñanza esta noche mencionando 3 palabras y preguntándole a usted o animándole a que usted se pregunte cuáles escoge para usted, o la primera o las 2 segundas. Entonces las palabras son prosperidad o hiel y ajenjo. ¿Qué escogería usted para usted? ¿Prosperidad o hiel y ajenjo? Nosotros con nuestra boca decimos a veces que queremos ser libres, que queremos andar en victoria, que queremos que se rompan cadenas de nuestra vida. Pero a veces con nuestras acciones y con nuestra forma de pensar decimos todo lo contrario. Entonces, si yo le estoy preguntando a usted hoy, ¿usted qué prefiere? ¿Prosperar o hiel y ajenjo? Entonces yo quiero animarle hoy a que usted medite en esa elección, más que con su palabra, lo piense más con su ser. ¿Qué está escogiendo usted realmente en su vida? En el versículo 9 nos da la primera palabra. Nos dice el versículo 9 y las quiero mencionar nuevamente porque a partir de ahí vamos a hacer toda la enseñanza. ¿Listo? La palabra 9, el versículo 9, perdón, dice: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica. ¿Para qué? Para que prosperéis. O sea, el versículo 9 nos está dando a nosotros la estrategia de la prosperidad. ¿Y cuál es la estrategia de la prosperidad? Obedecer. O sea, ¿cómo logro yo el propósito de ser prosperado? Obedecer. Por eso es que le vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted qué preferiría? ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Prosperidad o hiel y ajenjo? Pero dice el versículo 18, y lo voy a leer desde el 17, dice: además habéis visto sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tenían con ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones.
Y entonces dice, no sea que haya entre vosotros una raíz, fruto venenoso o hiel, es lo que significa ahí, y ajenjo. Entonces está diciendo, la obediencia nos pone un objetivo, nos permite alcanzar un objetivo y es prosperar. Pero cuando mi corazón se aleja de Dios, se produce otro resultado. Y ese resultado es hiel y ajenjo. Listo, entonces hoy vamos a mirar un poquitico respecto a cómo logro lo uno o cómo puedo terminar en lo otro, que es lo que a veces a nosotros nos pasa. Ahora, antes de empezar a mencionar eso, es muy importante que usted y yo entendamos muy, muy fuertemente que Dios siempre está mirando la intención de nuestro corazón. Porque lo que la palabra del Señor dice es, de lo que hay en el corazón, de la llenura del corazón, habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro corazón siempre nos va a llevar a inclinarnos a algo. Tarde que temprano nos va a llevar a inclinarnos a lo que está dentro de él. Y por eso es tan importante que nosotros miremos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos, es que lo amen y obedezcan con su corazón. Es decir, que desde lo más profundo de su ser, todo lo que ellos son, anhelen ser para Dios. Y por eso es que a veces nosotros nos engañamos, porque decimos que queremos ser para Dios, pero realmente nuestro ser, sinceramente, no está queriendo entregarse a Dios, aunque con la boca digamos que nos queremos entregar a Dios. Y entonces por eso, cuando empiezan a pasar ciertas situaciones, aunque con nuestros labios podemos seguir diciendo que queremos estar cerca de Dios, nuestro corazón se aleja de Dios y dice, no estoy de acuerdo con eso que estás haciendo. Y entonces viene hiel y ajenjo. Listo, es importante que tengamos en cuenta eso, porque usted físicamente, a veces, usted va a pensar que está obrando como para Dios, pero recuerde lo que hablábamos en estos días, misericordia quiero y no sacrificio, porque a veces en el corazón estamos lejos de Dios, aunque estemos actuando como si estuviéramos cerca de Dios. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero que primero que todo definamos en el texto bíblico qué es prosperar. Porque es muy interesante, pero nosotros cuando pensamos en prosperidad, ¿en qué pensamos? Sergio siempre así tan inclusive, ¿cierto? Plata, ¿cierto? ¿En qué pensamos? En abundancia material. Abundancia económica, ¿cierto? Pensamos que todos los negocios nos van a salir espléndidos y que ahora sí vamos a conseguir casa, carro y vaca, ¿cierto? Eso es lo que pensamos. Pero resulta que la palabra prosperidad significa prudencia ante las circunstancias. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Usted qué quiere? Entonces ahí como que nos empiezan a cambiar la historia. ¿Usted quiere prudencia ante las circunstancias? Hiel y ajenjo. Pero yo quiero que observemos un poquitico más esa palabra. Prudencia ante las circunstancias. Persona que se comporta con reserva. Persona que es cautelosa, que no reacciona por impulsos, sino que es diestro, entendido, sabio, demuestra discernimiento y viene éxito. Piense por un momento. Si usted y yo aprendemos a ser prudente ante las circunstancias, si usted y yo aprendemos a no reaccionar sentimental y emocionalmente frente a las circunstancias que se nos vienen, si usted y yo aprendemos a ser cautelosos, si usted y yo aprendemos a aguantarnos y cerrar la boca y esperar un momentico y respirar y mejor meditar, reflexionar ante las circunstancias, decisiones, pueden ir con el tiempo en la vida de nosotros.
éxito, prosperidad. Porque si cuando nosotros hablamos de éxito o cuando hablamos de prosperidad, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. O más bien, antes de introducirme en el ejemplo, hablemos como antioqueños. Entonces hablemos que una persona próspera o una persona que es prudente a la hora ante las circunstancias es una persona que desarrolla sagacidad. Como los antioqueños, siempre bien astuto. Es una persona que desarrolla astucia. Es una persona que aprende a desarrollar método, estrategia. Y piense por un momento, entonces ahora sí voy a dar los ejemplos, entendiendo que, hablando más chipchombianamente, es ser astuto, es ser sagaz, es aprender a tener estrategia, método. Cuando usted se pone un fin y dice, yo quiero conseguir eso y aprende a saber cómo lo voy a conseguir, voy a crear un método para conseguir eso. Ahora sí toquemos ejemplos. Piense por un momento, manejemos varios ejemplos. Si usted tiene una dificultad con su cónyuge, no, es que yo tengo muchos conflictos en mi matrimonio, es que yo tengo muchos problemas, es que no nos entendemos, es que no me comprende, es que no me escucha, es que no puede hablar conmigo, es que no somos capaces. Y si usted aprende a ser más sagaz, y si usted aprende a desarrollar más estrategia, yo he aprendido algo con el tiempo. Y lo he aprendido respecto no a mi cónyuge, sino a mi hijo. Y es que yo he aprendido con el tiempo que para mi hijo, por ejemplo, estar feliz es muy importante. A él no le gusta estar ni triste ni aburrido. Yo creo que casi nadie, pero en él es muy importante. Porque si él está contento, él está motivado. Y yo he aprendido cómo le quito la alegría o cómo se la devuelvo. Yo he aprendido que si yo lo trato con amor, si yo voy y le doy un abrazo y un pico, si yo le digo que estoy orgulloso de él, orgullosa de él, yo empiezo a darle órdenes y logro que se me mueva así, porque lo tengo motivado. Y yo grito, si yo echo cantaleta, si pongo problema, todo el efecto contrario. Cuando aprendí eso, aprendí a ser exitosa con mi hijo. Aprendí a tener prosperidad en mi relación con mi hijo. Pero para eso tuve que aprender a ser prudente ante las circunstancias. Entonces hay momentos en que, como todos los hijos, no saben sacar la piedra. Y yo he aprendido cómo reacciono aquí y luego cómo manejo esto. Entonces yo sé que, por ejemplo, mi hijo se altera con facilidad, se enoja fácilmente. Entonces yo he aprendido que ahí le pego un grito. Y él se asusta y se queda callado y luego hablo con calma. Y ya él me escucha y yo le hablo con claridad. Y eso ha generado éxito en las conversaciones y en la relación con él. Yo quiero preguntarle a usted, vuelvo y le hago la pregunta. ¿Usted qué quiere en su vida? ¿Prosperidad? ¿O quiere hiel y ajenjo? Ahora le pregunto, ¿qué tan sabio está siendo usted? ¿Qué tan prudente ante las situaciones que se le presentan diariamente está siendo usted a la hora de reaccionar? ¿Cómo está manejando las situaciones que se le presentan diariamente? Mire, yo le voy a decir algo que es muy cierto. Los peores problemas que usted y yo podemos tener no son de plata. Porque cuando uno tiene paz en el corazón, cuando uno se siente apoyado por una familia, cuando uno siente que tiene su vida, su entorno próximo estable, usted es capaz de enfrentar cualquier problema económico.
Usted es capaz de enfrentar cualquier situación estrecha. Pero cuando usted tiene su casa en caos, cuando usted tiene su interior en caos, cuando usted tiene su vida espiritual en caos, enfrente pues los problemas económicos a ver si es capaz. Y se le vuelve un hoyo. Entonces la prosperidad no se trata de esa abundancia material, se trata de tener abundancia en todas las áreas de mi vida. Pero para eso yo tengo que aprender que la prosperidad es prudencia ante las circunstancias. Entendiendo eso, ahora yo quiero invitarlo a que usted vaya un momentico a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y mientras usted busca Génesis 3, 6, entonces yo le quiero agregar ahora, según lo que estamos entendiendo, prosperidad, bíblicamente hablando, se consigue cuando yo aprendo a obedecer a Dios, porque la obediencia a Dios forma mi carácter y viene éxito sobre mi vida. Quiero repetir eso. El versículo 9 decía: guarda este pacto y ponlo por obra. ¿Para qué? Para que prosperes. Entonces, cuando yo aprendo a obedecer los mandamientos de Dios, cuando yo aprendo a seguir las instrucciones de Dios, eso me va a formar mi carácter, y esa formación de mi carácter me va a llevar a ser prudente a la hora de tomar decisiones frente a las circunstancias, y voy a ser una persona exitosa. Entonces, vuelvo y hago la pregunta antes de que leamos Génesis 3:6. ¿Usted quiere ser próspero? ¿Usted quiere someterse a seguir las instrucciones de Dios? Para que Él forme su carácter, usted sea sabio en sus decisiones y le vaya bien. Ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice ahí: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol deseable para ser próspero. La palabra alcanzar sabiduría ahí es prosperar. Es la misma palabra que le acabo de leer en Deuteronomio capítulo 29. Lo que está diciendo Génesis capítulo 3 versículo 6 es que alcanzar sabiduría es sinónimo de prosperidad. Pero ahora yo quiero que analicemos Génesis 3:6. ¿Dónde buscó Eva la prosperidad? ¿Cómo? En la desobediencia, en hacer las cosas a mi manera. Ahora, ¿por qué Eva quería hacer las cosas a su manera? Versículo 5. De ahí mismo. Dice: pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Por qué Eva quiso desobedecer? Porque ella quería ser Dios. Porque ella no quería tener un Dios al que ella tuviera que obedecer. No, ella quería ser el Dios que estableciera sus órdenes y las obedeciera. Y le pregunto, vuelvo y le pregunto, ¿usted quiere ser próspero? Entonces pregúntese, ¿quién va a ser el Dios en su corazón? ¿Quién manda en usted? ¿Quién va a mandar en usted? ¿Quién lo va a gobernar a usted? Porque mire, iglesia, y aquí es donde me quiero ir metiendo hacia la otra palabra, todavía no vamos para allá. Si usted sabe que la Biblia dice que si usted ofende a alguien, tiene que ir a pedir perdón, ¿por qué cuando ofende a alguien no va y pide perdón? Ah, porque yo quiero ser mi Dios. Yo no quiero, es que Señor, usted me está diciendo que le pida perdón porque usted no sabe quién es ese que me ofendió. Pero si usted supiera, usted no le pida perdón, ¿qué tal? Entonces, ¿quién manda en usted? ¿Dios o usted? Entonces ahí es donde le pregunto, si usted me entiende eso que le acabo de decir,
como conclusión inmediata saca, ¿usted va a poder prosperar de esa manera? No, porque usted no se somete a Dios para que Él forme su carácter y así usted pueda ser una persona exitosa. No. Y eso fue lo que le pasó a Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Dios le dio una sencilla y simple orden, porque esa orden no era difícil. ¿Sí o no? Esa orden no era difícil. No comas de ese árbol. Yo me imagino, Angie, yo me imagino que si ese árbol hubiera sido de chocolates Ferrero Rocher, yo hubiera tenido una lucha muy grande para no comerme de ese árbol. Porque mi tentación más grande son los chocolates. Yo no me alcanzo a imaginar yo todos los días pasando enfrente de ese árbol y no me lo puedo comer. Se va a dañar ese chocolate ahí, Señor, se va a pudrir y no me lo puedo comer. Pero aún así, era posible decir que no. Pero ella dijo, Dios se equivoca. Yo creo que esa orden no me va a llevar a la prosperidad. Yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, quiero que piense, en primer lugar, una de las cosas que nos estorba la prosperidad es cuando usted dice, yo lo voy a hacer a mi manera, no como Dios me está diciendo que lo haga. Sí, Señor, yo le pido perdón, pero en estos días yo le digo, no a la manera de Dios. La segunda cosa que quiero que observemos, y la vamos a observar rápidamente en dos textos bíblicos más, vamos a ir un momentico a Jeremías 9, 23, 24. Dice ahí, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende, de que prospera y me conoce. Ahí la palabra entender es el mismo término de prosperar. Entonces ahora yo quiero que usted piense, ¿qué trae prosperidad al ser humano? Entender la voluntad de Dios, entender lo que le agrada a Dios, entender lo que Dios quiere que haga. Eso trae prosperidad al ser humano. Y el Señor dice, mire, no se alabe en que le está yendo bien en el trabajo, no se llene, no se crea próspero en que está teniendo mucho éxito en sus negocios. No crea que está próspero porque es fuerte y valiente. No crea que está próspero porque es muy inteligente. Es que yo con esta cabeza que tengo, yo consigo lo que sea. Es que yo con este cuerpo que tengo, yo consigo lo que sea. Es que yo con la plata y el poder que manejo, yo consigo lo que sea. No, tu prosperidad, no la busques en eso, no busques la gloria en eso. Dice, gloríese en conocerme, en entender cómo pienso yo. Eso le va a traer prosperidad. Ahora yo quiero preguntarle, iglesia, ¿cuánto tiempo toma usted para entender qué quiere Dios? ¿Cuánto tiempo toma? A la hora de usted tomar decisiones, ¿cuánto tiempo toma en entender qué quiere Dios? Si usted entiende lo que quiere Dios, va a prosperar. Pero ¿cuánto tiempo toma? Y cuando una persona es próspera, cuando una persona es prudente frente a sus circunstancias, ahora yo quiero que vaya a Amós 5:11, perdón. Por tanto, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre
y exigís de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que habéis edificado, no las habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Pues yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente, el próspero, dice ahí, se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Mire, por eso junté los dos versículos, porque quiero mencionar dos cosas de la prosperidad. Entender a Dios trae prosperidad, más que sentirme seguro porque tengo estabilidad económica, emocional, mental, familiar, etcétera, porque estoy fuertecito. Pero también aprender a dejarme tratar de Dios en los momentos difíciles trae prosperidad. Iglesia, hace 8 días mi esposo hablaba del sufrimiento y a mí me impactó mucho que el Señor me llevara nuevamente a eso. ¿Cuántas veces la iglesia no quiere pasar por momentos difíciles? Y el Señor dice, cuando hay momentos difíciles que a veces vienen por tu propio pecado, el que es próspero, el que es prudente en las circunstancias, se queda calladito y se deja tratar de Dios. Y eso le va a traer prosperidad. Pero ahorita vamos a mirar el otro polo. Entonces hemos aprendido varias cosas sobre el próspero. ¿Listo? Hemos aprendido que el próspero es aquella persona que al obedecer a Dios, porque eso decía el versículo 9 de Deuteronomio, Dios forma su carácter para que pueda ser exitoso. Entonces hemos aprendido que el próspero es el que aprende a ser paz frente a las circunstancias, prudente frente a las circunstancias, a pensar antes de meter la pata, a actuar con cautela, y entonces viene éxito. Pero vimos que Eva no le interesaba aprender a ser exitosa. Ella creía que si ella hacía las cosas a su manera, iba a ser éxito. En cambio, cuando nosotros decidimos realmente ser prósperos, entendemos que prosperar es entender a Jehová, y aún eso nos enseña que en medio de las circunstancias difíciles debo guardar silencio, porque ahí también Dios está orando. Eso es lo que hemos aprendido acerca de prosperidad. Ahora yo vuelvo y le hago la pregunta, ¿usted qué quiere ser? ¿Próspero o hiel y ajenjo? Entonces ahora miremos del capítulo 29, versículo 18. Y es muy sencillo. Solamente me quiero fijar en dos cosas. Primero que todo dice, versículo 18, que tenga cuidado de que su corazón no se aleje del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces usted y yo estamos en la iglesia, estamos congregándonos, estamos buscando de Dios, pero nuestro corazón se desenfoca. Y muchísimas veces, pensemos por un momento, ¿qué es lo que desenfoca nuestro corazón? Dos cosas. Uno, lo quiero hacer a mi manera. Dos, las circunstancias están muy duras. Esos son los dos enemigos de la prosperidad. Lo quiero hacer a mi manera, no lo quiero hacer como Dios me dice. Yo voy a la iglesia, pero ciertas cosas que me dicen no estoy de acuerdo y no las voy a hacer. O los problemas, las circunstancias me empiezan a alejar de Dios. Y cuando yo permito eso, cuando yo permito que las circunstancias o mi rebeldía me desvíen del Señor, me desvíen de escuchar sus mandamientos y obedecerlos, entonces mi corazón se empieza a convertir en hiel y ajenjo. Y eso es lo que dice el versículo 18. Dice ahí, para servir a otros dioses, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca
fruto venenoso o hiel y ajenjo. Claro, cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, empiezo a dejar que una raíz se forme en mi corazón que va a producir hielo ajenjo. Cuando yo permito que las circunstancias de la vida, el afán de la vida, la velocidad de la vida me desenfoque y no sea sabio en tomar decisiones, voy a permitir que una raíz de hiel y de ajenjo se forme dentro de mí. Entonces, para eso pensemos por un momento, entonces, ¿qué es la hiel y qué es el ajenjo? Pues en primer lugar, bíblicamente hablando, hiel tiene que ver con todo lo que es venenoso. Venenoso. Víboras venenosas, plantas venenosas. La hiel tiene que ver con todo lo que es venenoso. Cuando usted busca en el diccionario normal, dicen que la hiel tiene que ver con la bilis del hígado, que es como amarga. Amarga y amarga, exacto, amarga y amarga. Es amarga y amarga todo lo que toque. Entonces, cuando yo, piense por un momento, no quiero hacer las cosas a la manera de Dios, sino a mi manera. Y cuando las circunstancias me empiezan a envolver, entonces yo voy entrando en un caos. Y generalmente en ese caos viene angustia, preocupación, estrés, desesperación. Y entonces dentro de usted se va formando algo que se vuelve amargo, muy amargo. Mire, iglesia, yo muchas veces, le digo al Señor, Señor, yo quisiera, ¿cómo hiciera yo para que la gente sintiera la plenitud que yo siento contigo? Porque yo a veces veo mucha gente en la iglesia que no tiene plenitud en Cristo, que no siente que Cristo llena toda su vida. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿yo cómo hiciera? Pero algo que yo he aprendido es que la plenitud en Cristo se logra en esa comunicación con Dios, en ese aprender a oír a Dios y hacer lo que Él me dice. Y cuando yo he oído a Dios y hago lo que Él me dice y me voy yendo por ese caminito, yo como Él va abriendo puertas, abriendo caminos, va rompiendo cerrojos, va derribando enemigos. Pero piense por un momento, si usted no quiere oír la voz de Dios, si usted solamente viene a la iglesia que Dios lo prospere, pero no quiere oír la voz de Dios, y usted llega aquí a la iglesia y empieza, Señor, dame un empleo, mira la situación económica de mi casa, pero usted no está dispuesto a hacerlo a la manera de Dios, sino a su manera. Y entonces usted va notando que Dios no le responde, que su vida no cambia, que su área económica no cambia, que su familia no cambia, que su corazón no cambia. ¿Qué se le va formando en su corazón? Y Él se va formando en su corazón amargura. ¿Yo para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro? ¿Yo para qué diezmo? ¿Para qué ayuno? Si nada cambia, si nada sucede. Y se va llenando de una hiel. Pero es que el problema no es que Dios falle, el problema no es que Dios se equivocó, el problema no es que Dios sea sordo, el problema no es que Dios tenga rosca. No, el problema es que tú lo quieres hacer a tu manera. El problema es que tú no quieres obedecer a Dios. Y Dios te dijo, ve y pide perdón. No. Ve, reconcíliate. No. Ve y perdona. No. Tú lo manera. Entonces, ¿cómo quieres que el Señor te prospere? Y entonces dentro de tu corazón se empieza a formar eso venenoso, eso amargo. Y entonces, cuando nosotros miramos en el diccionario español, el amargo del que habla la hiel hace que la persona esté mal geniada. Hace que la persona esté gruñona.
hace que la persona esté irritable, hace que la persona constantemente esté propensa a estar de mal humor. Y entonces venimos a la iglesia y no tenemos el gozo del Señor. Dios lo bendiga. ¿Cierto? La queja avanza. ¿Se acuerdan de la queja avanza? Y no vemos ese gozo, la paz del Señor, porque estamos llenando de hiel. Y entonces, cuando nos llenamos de hiel, entonces viene el efecto, digámoslo así, del ajenjo. Y mire, el ajenjo ya es amargura. O sea, ya es que en usted se refleja tristeza. El ajenjo en los griegos, o sea, para la Biblia, el ajenjo era una hierba muy amarga. No se podía comer. Y así se va volviendo usted. No la traga nadie. No se la traga nadie. Estás con esa señora, como es de malgeniada. No, que perece donde aquel. Es que cada vez que uno va a la casa de fulano, no le hablan, no pestes de la iglesia. No es que cada vez que uno va a la casa de sutano, eso allá no hablan sino que el hermano aquel y el hermano aquel y el pastor y yo no sé, una quejadera. No, es que uno va a hablar con fulano y a ver dónde está, dónde me responde, no me escucha, no hace nada, yo no veo nada de Dios. Es que vea, yo llevo orándole y no pasa nada. Y todo es ajenjo, ajenjo, ajenjo. ¿Y por qué? Porque sí, no estás prosperando. Y esa ausencia de prosperidad te está volviendo un amargado. Esa ausencia de prosperidad te está volviendo un cristiano triste, un cristiano aburrido, un cristiano desanimado, un cristiano cansado, un cristiano fatigado. Y desafortunadamente ese cristiano cansado y fatigado llega un momento tan fuerte en su vida que dice ahí en el mismo versículo 19, dice ahí en el 19, no en el 18, sino en el 19, y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá, diciendo, tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. Mire, se vuelve tan amargado que viene alguien y le dice, hermano, tienes que perdonar a ese hermano. No, yo no le vuelvo a hablar y Dios no se va a poner bravo conmigo por eso. Él me quiere así. Hermano, tienes que volver a la iglesia. Tienes que buscar al Señor. No, allá es que son un montón de hipócritas, yo allá no voy. Y yo puedo buscar al Señor en mi casa, ahí también está el Señor. Hermano, Dios te ama. ¿Cuál que me ama? Yo le hablo y nada. Es que seguramente ahorita no está interesado en escucharme. Después, pero ahorita no. ¿Has escuchado esta expresión? Es que será por eso. Es que será que el Señor no quiere que ore por eso. No, es que lo que pasa es que Dios a mí eso no me lo escucha. Eso tiene que pedírselo otro, pero yo no. ¿Sabe qué significa la palabra envanecerse en ese texto bíblico? Bendecirse en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando una persona está llena de hiel y ajenjo, dentro de su corazón dice, me va a ir bien aunque estoy mal. Aunque estoy rebelde, aunque estoy terco, aunque estoy criticando a todo el mundo, aunque estoy echando pestes de toda la gente de la iglesia, aunque ya no quiero orar, aunque creo que a Dios no le importo y que Dios no me escucha, a mí me va a ir bien a pesar de eso. No va a pasar nada. Y mire, iglesia, en la iglesia yo he visto muchas personas así. Saben
que hay cosas que tienen que hacer diferente, que tienen que cambiar, pero se paran en su posición y creen que así Dios va a estar. Hermano, es que debes de diezmar. No, Dios, yo estoy tranquilo. Dios me va a bendecir igual. No lo he puesto en mi corazón, pero Dios me va a bendecir igual. Hermano, es que debes de congregarte. La palabra dice, no dejes de congregarte. No, eso no es tan importante, pero Dios va conmigo. Y se paran en su posición. Mire, es tremendo, se paran en su posición. Tienes que pedir perdón, tienes que reconciliarte. Iglesia, el ajenjo y la hiel llena de división la iglesia. Porque una persona amargada empieza a botar veneno por toda la iglesia. Un montón de necedades, de palabras necias. Y eso va generando división en la iglesia. Pero más allá de la división que puedas estar generando, yo te quiero preguntar hoy, y termino como empecé. ¿Tú qué quieres en tu vida? ¿Prosperidad? ¿O hiel y ajenjo? ¿Qué quieres en tu corazón? ¿Ser una persona ¿Tú quieres ser una persona exitosa? ¿O quieres ser una persona amargada? Frustrada, porque llevo 10 años en la iglesia y no ha cambiado nada, porque sigo en las mismas. Entonces yo quiero invitarte en este momento a que tú termines ahí. Hay una canción que dice: mi orgullo me sacó del jardín y tu humildad puso el jardín en mi vida. Y dice: quiero conocer a Jesús. Y yo quiero invitarle en esta noche, iglesia, yo le quiero invitar que usted tome hoy una decisión. Decida hacer lo que Dios le diga que haga. Tome esa decisión y Dios va a prosperar su vida. Decida hacer lo que Dios le diga que haga. ¿Y sabe qué? Solamente le voy a poner un reto chiquito. Vaya hoy a su casa y decida hacer lo que Dios dice que haga. ¿Y sabe muchas veces Dios qué dice que haga? Vaya, ame a su familia, cuide a su familia, preocúpese más por dar que por recibir en su familia. Hay familias acá que están divididas y solamente es por una razón: yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo no me desacomodo. Pero Dios dice que nosotros tenemos que aprender a dar. Que nosotros tenemos que aprender a ser los más chiquitos, a servir y no esperar ser servidos. Y usted está diciendo: es que Dios no quiere cambiar mi familia, mis hijos, mi hogar. Quizás no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. Entonces dile al Señor hoy: Señor, mi orgullo me está sacando del jardín. Iglesia, la palabra del Señor dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo tenemos temor de Dios, cuando tú y yo nos humillamos ante el Señor, cuando tú y yo aceptamos hacerlo a su manera y no a la nuestra, Dios empieza a derramar ríos de agua de vida. Y yo quiero invitarte en este momento, yo quiero invitarte aquí, ahí donde tú estás. Yo te quiero invitar a que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo acepto hacerlo a tu manera. Derrama ríos, Señor. Dile: Señor, yo acepto hacerlo a tu manera.
Y sabes, dile al Señor, sabes lo que estoy necesitando ahora. Tú sabes mi dificultad, tú sabes mi problema, tú sabes mi circunstancia. Y quizás tú en este momento sientes dentro de tus entrañas hiel, sientes dentro de tus entrañas ajenjo, sientes amargura, porque hay cosas que no han fluido en Dios, no han fluido en tu vida espiritual como estás queriendo que fluyan. Pero yo quiero invitarte que tú le digas al Señor ahí: Señor, vengo a soltar eso. Iglesia, yo quiero invitarle, dígale al Señor: Señor, vengo a soltar eso. Y si sabes lo que te tiene amargado ahora, díselo al Señor. Dile: Señor, tú sabes que estoy amargado, Dios, porque yo te he pedido que cambies a mi cónyuge, Señor, mucho tiempo y no ha sucedido, Señor. Estoy amargado, Señor, porque yo esperaba, Señor, en mi vida cristiana que mis hijos también se mantuvieran firmes en el Evangelio. Y quizás no lo he percibido y eso ha estado amargando mi corazón. Dile: Señor, yo esperaba, Dios, encontrar en la iglesia amor, aceptación, cobertura, abrazo, y no lo he encontrado, Señor. He encontrado juicio, he encontrado rechazo, Señor. Y hoy quiero botar mi amargura delante de ti, Señor. Quiero botar mi amargura delante de tu presencia. Y quiero decirte: no entiendo en qué momento te he desobedecido, no entiendo en qué momento lo he estado haciendo a mi manera, no entiendo en qué momento he obrado, Señor, tercamente. No entiendo, Señor, quizás no entiendo, pero sí sé cómo me siento. Y yo quiero que tú le presentes al Señor cómo te sientes en esta noche. ¿Tú te sientes próspero o te sientes en ajenjo? Y derrama tu corazón y dile: Señor, yo necesito tu abrazo, Rey. Yo te pido perdón, Señor, porque quizás, Señor, estoy pasando un proceso difícil y tú me estás diciendo: sé prudente, guarda silencio y deja que yo trabaje. O quizás me he sentido fuerte en mis capacidades y lo he hecho a mi manera y no he buscado entenderte. Pero yo quiero, Señor, hoy soltar mis cargas delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, derrama tu presencia sobre cada vida, Señor. Derrama tu presencia, Dios, sobre cada corazón, Señor. Yo te pido, Señor, hoy sanidad, Dios, porque tú eres tardo para la ira y grande, grande en misericordia. Y tú no nos vas a soltar, Señor. Tú no nos vas a soltar. Y yo quiero invitarte, yo te quiero animar a que en este momento recibas la restauración del Padre. Porque el Padre no se cansa de restaurar, no se cansa de limpiar y no se cansa de perdonar. En el nombre de Jesús, amado Dios, llena con tu espíritu cada vida, llena con tu espíritu cada corazón, llena con tu espíritu cada mente, Señor. Y en el nombre de Jesús, si alguien, Señor, se ha envanecido y ha dicho: no pasa nada, hoy, Señor, que las máscaras caigan, Señor. Hoy que se caigan las barreras, hoy que se caigan las murallas, hoy que se caigan los escudos y haya desnudas delante de tu presencia, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús.